encuentro. Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Muchos jóvenes, niños, niñas han sufrido con sus padrastros. Por supuesto que hay padrastros que son dignos de que nos quitemos el sombrero, porque no solo han asumido la responsabilidad con su madre, sino que también han dedicado tiempo, dinero y esfuerzo para ser verdaderos padres, porque el padre biológico abandonó a estas criaturas. Sin embargo, si tú estás maltratando a un niño, te digo desde ya, para del abuso, para del maltrato y dedícate a ser ese padre que ese niño o esa niña está esperando. Si amas a la mamá, también tienes que amar a los pollitos, como se dice por ahí. Bueno, en la audición de hoy vamos a conversar con un hombre que nos dice cómo fue su relación con su padrastro. Espero que disfrutes la conversación de hoy. Espero que disfrute la conversación de hoy. Hoy voy a conversar con un amigo que me dice que creció en un ambiente muy difícil, con un padrastro muy difícil, pero permitamos que él nos cuente la historia. Stanley, bienvenido, cuéntanos un poco acerca de ti. Yo soy nacido en una casa humilde. Mis padres, me crié con mi padrastro. Mi madre lo conoció en una discoteca. Luego, después, ya teniendo yo 3 meses de nacido, este hombre fue quien me crió. Mi madre tuvo una niña con él. ¿Qué pasó con tu padre biológico? No, él se separó de mi madre. Cuando yo tenía 3 meses, él sí la abandonó. ¿Y no le conociste? ¿O? Nunca le he conocido. No le conocías. ¿No sabes quién es tu padre biológico? Nunca. No sé quién es. Mi madre sí me ha hablado de él, pero yo nunca lo he visto. Ni él tampoco se ha preocupado por... Tampoco él se ha preocupado por buscarte. Nunca. ¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta que tu padre ahora era tu padrastro? Cuando yo tenía unos 6, 7 años, mi madre ya me fue... Pues yo fui escuchando, ¿no? Tu padrastro, mira, él fue, tú tienes tu padre, pero él es tu padrastro. Bueno, tú tienes que tenerlo como tu padre en realidad biológico, porque tú no tuviste otro. ¿Tu madre te decía eso? Me decía, tu padre biológico. Entonces, cuando ella me decía esta palabra, yo decía, ¿cómo? ¿Pero cómo así? Él no es mi papá. No. Tu padre, quien te pintó, como dicen aquí, fue de otro pueblo. Okay. Él en realidad no abandonó, pero él es tu padre. Él es que tú has conocido como tu papá. Tienes que respetarlo. ¿Y a los cuántos años sentís el deseo de conocer a tu padre biológico? Ya cuando yo tenía unos 14 años, yo le preguntaba a mi mamá que quería algún día conocer a mi padre, y ella me decía que ella no conoce el paradero de él. Ya no se sabe dónde está. Que no sabe dónde está. A los 14 años te preguntas dónde está mi padre. ¿Te afectó emocionalmente a vos eso? Pero claro que sí. Contanos cómo. Bueno, en el momento que yo veía cierta conducta de mi papá hacia mi madre, no, porque ese muchacho... O sea, yo lo encontré pequeño, porque mi hija es fulana, porque yo tuve una hermana. O sea, que este padrastro nunca tomó el rol de padre realmente. Él simplemente proveía comida. Me proveía, pero como padre calón, como padre biológico, no. ¿Vos sentís que no te quería? Yo sentía que no me quería en realidad. ¿Sentías que trataba diferente a tu hermana? Exacto, había una excepción. Decía, wow, yo anhelaría que mi padre estuviera aquí, porque yo veía un efecto siempre con ella, siempre la prioridad a ella. ¿Te maltrató tu padrastro? Sí, claro. Aunque trató de darme una crianza, digo yo que fue una crianza un poco brusca, porque al yo ver que él me daba a mí con una soga y con un alambre y a mi hermana con una chancletica o le daba un consejo, pues... Yo, bueno, fue una crianza, pero fue una crianza un poco dura. Aunque hoy en día yo le agradezco. No diré que no le agradezco, sí le agradezco. Porque pero sentí que te abusó. Sentí que me maltrató, que me abusó. Y yo entiendo que esa fue una de las partes que me empujó a yo tomar ciertas decisiones. ¿Qué decisiones fueron esas? Bueno, yo sentirme un poco... maltratado. Llegaron momentos donde, aunque él me decía no salga, yo salía, porque ya yo no lo veía. ¿Te rebelaste? Claro, porque ya yo decía, bueno, como quiera él me va a dar, como quiera él me va a maltratar, y eso fue creando como una coraza en mí,
donde ya yo no lo sentía efecto de amor, sino lo que sentía era rebelarme contra él. Fuera del aire me decías que te involucraste en el consumo de drogas. ¿Qué te lleva a eso, además de la violencia familiar que había? Bueno, yo tenía amistades que en realidad ellos aparentaban ser sanos, pero en realidad no lo eran. Y eran mayores que yo, eran del barrio. Aunque mi madre me decía, mira, fulano, no te juntes con fulano. Pues siempre la madre tiene una visión más amplia que nosotros los hijos. Pero siempre nos involucrábamos en viajes, que piscina, que vamos para aquí y para allá, hasta que un día uno de ellos me declaró algo que yo no conocía. De hecho, tenía miedo. Siempre escuchaba hablar de eso y mi madre me decía, mira, ten cuidado con eso. Pero ya llegué a tener supuestamente una amistad tan cercana, que es Rumi, que mi hermano, hasta que un día él me dijo, mira, yo no te había dicho esto, yo hago esto, yo consumo marihuana. Y yo le dije, ¿pero qué es eso? No, es un tabaco y tú te sientes alegre, etcétera, etcétera, hasta que llegó un momento donde me envolvió, él no me obligó. Él simplemente me dijo eso. O sea, yo sé que el enemigo en ese momento estaba infiltrando. Y nada, no pasó nada, ¿no? Pero está bien, chévere, no hay problema, ¿no? Conmigo no, yo no uso eso. Hasta que un día estábamos en un party. En un grupo, en una fiesta, y estábamos digiriendo alcohol. Yo siendo un niño, 17, 18. Bueno, y en ese bulbar que estábamos borrachos. El muchacho dijo, vengo ahora. ¿Y para dónde tú vas? No, ven, porque yo andaba con él. Ahí él cogió por una esquina, prendió un tabaco, me dio consumir del tabaco. Y yo sentí que en ese día no sentí nada. Al otro día, cuando nos vimos, comenzamos a hablar del asunto. ¿Y qué pasó? No, pero yo no sentí nada. El tipo prendió otro tabaco. Dame otro. Dame otro. Entonces ahí fue el problema, porque yo sentí, de verdad me sentí mareado, sentí la nota, me sentí influenciado totalmente. Y dije, ¿cómo saltás de la marihuana a la cocaína? Bueno, estaba involucrado así mismo en esos asuntos. Ya después que tú consumes, cuando ya tú consumes un cigarrillo, ya eso te puede llevar a tú consumir cualquier otra cosa, porque ya tú pierdes ese primer miedo. Tú dices, bueno, esto es simplemente un cigarrillo y me siento bien. Y ya tú entiendes que lo otro te va a hacer sentir bien. Y de hecho... Y después de un rato te pierde la fascinación sí, también. No. Y es que ya al tú consumir y estar acostumbrado a consumir a marihuana, tú dices, ya yo no siento nada. Ahí está algo más fuerte. Porque la cocaína eso te da. Más fuerte. Entonces ahí tú como que pasa a otro nivel. Tú agarras pan y tú... entonces ya tú comienzas a desligarte de lo otro y comienzas más a sentir efecto. Pero cada droga tiene, aparte de que tiene un efecto diferente, tiene como que te reclama con más exigencia. ¿Cómo reaccionó tu padre? Me dijo, aquí yo no consumo droga. Se lo decía a mi madre, ¿pero qué es eso? No, él está consumiendo droga. Mírale los ojos, mira cómo llega, mira cómo arrasa con todo. O sea, no es algo normal. Y ahí yo comencé entonces a sentir más el desprecio. ¿Había momentos en que decías, estoy mal yo? Estoy claro que sí. Entendí que tomé una mala decisión, aunque quizás no tenía el apoyo en mi casa. Entré por un camino que pensaba que iba a salir con facilidad y me siento atrapado. El mundo de las drogas es un laberinto. Eso es como cuando el gato agarra un ratón. Mayormente el gato no agarra un ratón para comérselo, sino para torturarlo. Hasta que el ratón llega a un hábito donde desea la muerte. Y eso es lo que pasa con un hombre estando en los vicios de la droga. Te lleva, te atrapa, te golpea, te sacude, te separa de tu familia. Al final tú mismo quieres tomar la decisión de quitarte la vida. Wow. Porque ya no hayas cómo salir, no hayas cómo escaparte. Estás en una situación en que te habías casado, tenés una hija. Tengo una hija de un perdés año. ahora tu matrimonio. En ese momento es cuando decís que conoces a Jesús. Cuando me reconcilio, ya yo duro unos 5 años en el Evangelio. Ya yo me aparto, tengo unos 22, me aparto, conozco una joven. Ahí tenemos un año de amor, me caso con ella. Bueno, entendemos que Dios confirmó, porque todavía yo estoy con ella donde pues que me reconcilio. Bueno, el caso es que en ese caso tengo un niño con ella a los 1 año. Resulta que un año y pico, 1 año y 6 meses, me hacen una oferta como cantante en un hotel. Y tomo la oferta y comienzo a tener problemas en mi matrimonio.
En el transcurso de 3 años, ahí vuelvo y recaigo en los vicios de la droga. Comienzan los problemas. Mi matrimonio separado entre casa. Mi esposa me decía, yo no te conocí así. Nosotros nos conocimos en el evangelio. Y cuando tú vienes a mí borracho, drogado, siento que me estás violando. O sea, no es el hombre con el que yo me casé, pero yo espero en el Señor que Dios te pueda cambiar. En ese estado, ya un poco maduro, pero totalmente en embriaguez, drogado, maltrataba a mi familia. ¿Qué acontece? Mi niña cae enferma también. Resulta que le diagnosticaron una enfermedad incurable. Pasó un lapso de 3 años en esa batalla. Mi matrimonio destruido. Un día llego a mi casa como de costumbre. Desde las 12 de la noche comienzo a consumir. Me dan 3 horas en el sofá de la sala de mi casa. Yo comienzo a sentirme mal, como siempre, la misma cosa. Digo, Señor, ahora que estoy descarriado, veo mi matrimonio destruido. Escuchaba en ese momento a mi esposa dando gritos porque el otro día había que llevar la niña a buscar el diagnóstico del físico del doctor le había dado. Y el Satanás comienza a ministrarme y me dice, ahora es el momento, quítate la vida. Tu matrimonio está destruido, tu niña está enferma y ya tú no tienes credibilidad, tú no te puedes hacer nada, ya tú no puedes convertirte de nuevo. Nadie te va a creer, ya tú te convertiste y te saliste de nuevo. Y eso comenzó a martirizar. Y yo decía, Señor, ayúdame. Y ahí me acordé de una palabra que dijo David, Señor, sácame de la cárcel. Muéstrame tu camino para yo andar por él y no separarme jamás. Y parece que el Espíritu Santo en ese momento me escuchó y comenzó a ministrar mi vida y me decía, es como cuando lo presentan en una película, Satanás de este lado y Dios de este lado. Satanás me decía, quítate la vida, ya tú no vales nada, ya no hay remedio, ya tú estás en el suelo y tu matrimonio ya no sirve. Y el Espíritu Santo de Dios me decía, yo te voy a usar. Yo voy a usar lo que tú estás pasando en este momento para levantar a otro, me decía. Había esa lucha interna en que el enemigo te decía una cosa, el Espíritu Santo te decía otra. Llega el momento que tenés que tomar una decisión. Yo tomo la decisión y voy al cuarto de mi esposa y le digo, mi amor, Dios ha tratado conmigo. Y yo creo que este es el momento de yo entregar mi vida a él. Mi esposa comenzó a llorar. Ahí comenzamos a danzar en el Espíritu. Yo tenía 3 años que no sentí esa paz en ese momento. Y al ver mi matrimonio restaurado esa misma noche, Dios restaura mi matrimonio. El Señor restaura mi vida espiritual. Y al otro día, mi esposa no fue a llevar a la niña, sino que a la semana fue a buscar el diagnóstico con la niña. Y el doctor viene con el diagnóstico en la mano y le dice que algo pasó. Después de haberle dado el diagnóstico, por la biografía, cuando va con el diagnóstico físico, le dice, la niña tiene riñones nuevos. Y ella le dice, bueno, yo creo que el Señor ha hecho un milagro. Y eso me da a entender que hay muchas personas que tienen su familia enferma por no tomar una decisión y entregarse al Señor. ¿Qué le dijiste a Dios esa noche cuando te arrepentiste? Yo le dije, Señor, yo sé que yo te fallé. No puedo culpar a otro, no puedo culpar al pastor, no puedo culpar a nadie. Yo tomé la decisión de apartarme, pero hoy... En ese momento no culpas al padrastro, no culpas a nadie. Yo fui el problema. Hoy, yo te digo, yo hoy entrego mi vida a ti. Y yo quiero que tú hagas en mi vida conforme a tu voluntad. De ahí en adelante mi vida cambió por completo. 12 años sin conocer lo que es un tabaco de marihuana, sin conocer lo que es tener que jalar por una cuchara para drogarme. Gracias por haber estado en la sintonía de tu programa Encuentro. Y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca. O también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 1-204-202-1525. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.